Muy buenas tardes, hermanos, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que miran el video. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Me presento, mi nombre es Diego Gutiérrez, soy de Argentina. Y este año comenzaría como catequista, sin embargo, por razones de público conocimiento, por el COVID-19, aún no hemos iniciado las actividades en la parroquia de Luján. Razón por la cual he querido compartirle algunos que otros textos bíblicos por este medio. Aunque les aviso que es mi primera vez, es mi primer video, así que bueno, salga como salga, que toda la gloria sea para Dios, para nuestro Dios Trino, Santo, Poderoso y Sublime. Amén. Toda la gloria para Él. Y bueno, también informarles que como son muchos datos los que voy a compartir, probablemente me extienda del tiempo que YouTube me permite subir los videos. Así que lo más probable es que tenga que hacer en dos partes a este video. Les sugiero que, de ser así, que miren las dos partes, porque no van a entender la primera parte sin mirar la segunda, ni la segunda sin mirar la primera. Así que bueno, les sugiero que puedan mirar el video. Les voy a dejar debajo en la descripción el link de la continuación, ¿sí? Y bueno, el tema que elegí para comenzar a compartirles la palabra de Dios es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué elegí este tema? Me interesa porque hoy en día, bueno, me he cruzado con muchos compañeros de trabajo, incluso dentro del mismo entorno familiar de cada uno. He visto que hay mucho miedo, están asustados, preocupados, por diversas razones, porque esto del coronavirus, de la cuarentena y todo eso impide que muchos puedan trabajar. Y bueno, muchas personas son afectadas de distintas maneras. Sin embargo, nosotros muchas veces, incluso a mí me ha pasado, de que muchas veces estamos poniendo demasiada atención a esas cosas y estamos apartando la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que le pasó al apóstol San Pedro cuando desvió su mirada de Jesucristo, ¿sí? Yo voy a leer acá de la Biblia latinoamericana, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 25 al 31, lo voy a leer. Y dice: antes del amanecer, antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al ver sus discípulos caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, soy yo», dice el Señor. Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Estas palabras son muy fuertes, hermanos. Yo quiero que prestemos mucha atención en esto. Teológicamente, cuando Jesús camina sobre las aguas, en ese momento las aguas representan todos los males del mundo, ¿sí? Pero, ¿qué nos muestra la Biblia con Jesús caminando sobre las aguas? ¿Qué nos está mostrando con eso la palabra de Dios? Con eso nos demuestra que Jesús está por encima de cualquier problema, hermanos, de todos los problemas que uno pueda ver en el mundo. Jesús está por encima de todo eso. Y vemos que le dijo al apóstol San Pedro de la misma manera que nos dice hoy a nosotros: fijemos la mirada en Él. Y Él nos dice: ven. Así como le dijo al apóstol Pedro, a pesar de la tormenta, del fuerte viento, a pesar del agua, la marea, a pesar de todo eso, Jesús le dijo a Pedro: ven, ven, le dijo. Y vemos, dice el texto bíblico, que Pedro también pudo caminar sobre las aguas y caminó en dirección a Jesús. Pero el versículo 30 nos da un detalle. Dice: al ver el fuerte viento. ¿Qué significa esto?
Pedro caminaba sobre las aguas yendo directo a Jesús. Pero después dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces. Yo acá tengo una ayuda a memoria de lo que iba a decir en el video, ¿no es cierto? Yo quiero compartirle lo que tengo escrito acá. Prefiero compartirle lo que escribí para que no se me pase nada, ¿no es cierto? Y esto es lo que está escrito acá, dice, a ver. Esta es la razón por la que muchos hoy en día tienen miedo por el coronavirus, la razón por la que muchos hoy en día están más preocupados que esperanzados en Jesús. Esta es la razón por la que muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, por haber desviado nuestras miradas de Jesús, por haberle puesto más atención a las cosas del mundo que ir a la misa, por dedicarle más tiempo a la televisión, cosas mundanas, que tener un momento a solas con Dios orando en tu habitación, ¿sí? Por habernos puesto a leer en las redes sociales noticias acerca de las tormentas que hay en el mundo, o estar mirando memes en vez de ponernos a leer un texto bíblico, o haber mirado algún video que nos instruya en lo que a Dios respecta. Por estas razones es que muchos hoy en día están desesperados, hundiéndose en un mar de preocupaciones. Por eso, hermano, quiero compartirles cuál es la esperanza de todo cristiano, ¿sí? Para que no fijemos tanto las miradas en las tormentas que hay en el mundo, sino que fijemos más bien la mirada en Jesús, ¿sí? Y la esperanza de todo cristiano es, como dice el título del video, el reino de los cielos, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar del tema del reino de los cielos, a ver, es necesario entender que los judíos, el antiguo pueblo de Dios, el primer pueblo elegido de Dios, ellos esperaban un reino terrenal, ¿sí? A ver, ellos esperaban que todo se solucione en este mundo. Por darles un ejemplo, ellos basan su creencia, de hecho hasta el día de hoy, ellos esperan un reino terrenal, esperan que venga ellos todavía siguen esperando al Mesías y que los venga a reinar en este mundo, que terminen las maldades de este mundo, se terminen todas las cosas malas que hay en este mundo y que venga Dios a reinar en este mundo. Ellos esperan un reino terrenal. Basándonos, ¿no es cierto?, en lo que ellos creen. Por ejemplo, ellos dicen, Isaías capítulo 25, versículo 8, cuando dice que cuando venga el Salvador, destruiría la muerte, ¿sí? Sin embargo, dicen los judíos, vino Jesús y nosotros aún hoy en día seguimos viendo a nuestros seres queridos que parten de este mundo. Eso es lo que dicen los judíos. Entonces Jesús no es el Mesías, dicen ellos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo a nuestros seres queridos que siguen, entre comillas, muriendo, ¿sí? También en Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, ustedes lo pueden leer en su Biblia en sus casas. Yo lo hago de esta manera para ahorrar el tiempo, ¿no es cierto?, del video. En Isaías capítulo 35, versículo del 4 al 6, dice el Señor, no tengan miedo, porque Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, la lengua del mudo cantará, los cojos saltarán como cabritos, y la lengua del mudo cantará, y los sordos oirán, también dice la palabra de Dios, en Isaías capítulo 35, versículo del 4 al 6. Entonces dicen los judíos, vino Jesús, pero hoy en día seguimos viendo las enfermedades que hay en todo el mundo, seguimos viendo que hay personas con ceguera, personas que no pueden caminar, sordos, mudos, y las personas, entre comillas, como decía, siguen muriendo. Entonces dicen los judíos, Jesús no puede ser el Mesías. Pero si nosotros somos cristianos es porque le hemos creído a Jesús. Pero ¿qué cosas debemos entender para saber interpretar estas situaciones que aún se siguen dando? A pesar de que el libro de Isaías dice que el Mesías vendría y destruiría la muerte y sanaría todas las enfermedades, ¿por qué aún seguimos viendo nosotros estas cosas en el mundo? ¿Sí? ¿Será que Jesús era realmente el Mesías? Bueno,
Vamos a entrar en materia con el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente, a ver. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Entonces, acá vemos que Juan Bautista comenzaba a predicar acerca del reino de los cielos. Dice que se había acercado el reino de los cielos. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para entender estas palabras? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, para empezar, que para que haya un reino, algo obvio, es necesario que haya un reino, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo San Juan Bautista cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué nos está diciendo con estas palabras? Nos está diciendo el rey del cielo, aquel que reina en el cielo, nos ha visitado. Coincide con lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos dice que se ha acercado. Pero lo curioso es que San Juan Bautista, como era judío, él también esperaba lo mismo que los judíos, un reino terrenal. Y fíjense, hermanos, que cuando San Juan estaba preso, llegó a dudar de Jesús si realmente era el Mesías. ¿Pero por qué llegó a dudar? Porque fíjense ustedes encima, el mismo San Juan, que en el Evangelio de San Juan, a ver, Evangelio de San Juan, capítulo 1, a ver, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 y 30 dice lo siguiente. Fíjense ustedes, el mismo San Juan Bautista, que lo reconoció a Jesús en el bautismo, ahora estaba dudando de Jesús. Fíjense ustedes, dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no le conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él. Fíjense ustedes que el mismo Juan Bautista, que lo reconoció a Jesús en su bautismo, el Cordero de Dios, ahora estando preso, llegó a dudar de Jesús si realmente era o no el Mesías. Bueno, por el momento voy a llegar acá con esta primera parte y después voy a continuar con esto de las dudas de San Juan Bautista. ¿Cuál fue su duda? ¿Por qué dudó? Y después continuaré con esto de por qué nosotros creemos que Jesús es el Mesías y qué es lo que nos vino a mostrar Jesucristo durante el tiempo que estuvo en este mundo con nosotros, ¿sí? Bueno, en mi próximo video les estaré explicando estas cosas y espero que lo vean, porque como les dije al principio, no van a entender esta primera parte sin mirar la segunda parte. Son las reglas de YouTube, así que me obliga a hacer así en dos partes, pero ya más adelante podremos hacer videos más largos donde entrará todo en un mismo video, ¿sí? Hasta el próximo video, hermanos, los espero.